Continuamos en Buenos Días, Wall Street, donde seguimos hablando del petróleo que continúa colocándose como ese centro del mercado global. La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEC cambia, por supuesto, ese equilibrio del cartel. La OPEC más que responde con un aumento de producción de 188,000 barriles diarios. Venezuela que vuelve a ganar peso con más exportaciones y ese impacto de la gasolina que ya se siente tanto en usted como yo, en los consumidores y también en sectores sensibles a esto como las aerolíneas. Así que para analizar todo ese tablero energético y económico, nos acompaña aquí en su casa el economista, el doctor Daniel Suchard Sommer. Él es no solamente analista económico y de mercados, pero también un experto, podemos decirlo así, en todo lo que es petróleo. Así que con eso, buenos días, Daniel. Bienvenido una vez más aquí a Comercio TV. Vane, buenos días para ti, por supuesto, Raúl. Buenos días y por supuesto a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana y empezando el mes. El 1 de mayo, que cayó viernes, tampoco es que está empezando ese día. En verdad está empezando hoy, que para los amantes de Star Wars, hoy es el día de Star Wars, ¿no? También se le conoce así. Así May que the Raúl force y yo be with también. you. Exactamente. Pero bueno, entrando en materia, por supuesto, Vanessa, no puedo tapar el sol con un dedo. Es importante saber que el termómetro del petróleo sigue marcando la pauta. Y bueno, y me uno a tus palabras, el tema de Venezuela, el tema de Emiratos Árabes, el tema de la OPEP y el OPEP Plus han sido definitivamente los que se han robado los titulares en las últimas horas, podría decir, porque nadie se veía venir el tema de Emiratos Árabes y esto definitivamente sacudió el mercado petrolero en las últimas horas. Doctor, así me gusta esa palabra, doctor. Hoy ya te voy a llamar así, el doctor Daniel. Arranquemos ya de una vez para entrar en contexto con ese tablero del petróleo global. Estamos viendo obviamente mucha presión ahorita también con lo que está pasando, pues con los comunicados entre Irán y Estados Unidos, si supuestamente dispararon un barco o no. El presidente acaba de publicar hace 7 minutos una imagen donde coloca todos los sitios que han eliminado los Estados Unidos, obviamente también al Ayatollah, y dice que todos los buques de Estados Unidos están 100% operativos. Pero en el caso de los Emiratos Árabes, como tú decías, no nos esperábamos que esto sucediera. Sale del OPEC, sale del OPEC Plus y anuncia un aumento de 188,000 barriles diarios. El caso de Venezuela está exportando cerca de sus niveles más altos desde el año 2018. Tú lo conoces muy bien porque conoces la industria venezolana, trabajaste en la industria venezolana muchos años. Entonces, estamos viendo esto de realmente es una reorganización real del poder del petróleo o todavía Arabia Saudita y la OPEC Plus pueden mantener o mantienen ese control del mercado petrolero. Para mí, esto es un tema totalmente de credibilidad política y no tanto petrolera, que si bien es cierto, el petróleo es el factor común entre todos, acá yo veo que es la credibilidad de esta organización que en algún momento, en los años 60, en los 70, que podría representar justamente ese 70% de proveeduría del petróleo, hoy no llega ni siquiera al 30% de la proveeduría de petróleo mundial. Y al tener esta salida de los Emiratos Árabes Unidos, que se ha ido occidentalizando este país, si nos damos cuenta, es el primer país en poder tener una menor dependencia del petróleo, ha desarrollado lugares increíblemente espectaculares y ha vuelto al turismo como parte principal de su Producto Interno Bruto, claramente con las fuentes petroleras que le han dado ese dinero para poder tener islas artificiales, lo que es Abu Dhabi, lo que es Dubái. Entonces hemos visto el crecimiento de estos 7 Emiratos Unidos, por supuesto, en este caso hacen este país, y que es un país que está desde los años 60, no es un país muy longevo que digamos, pero se ha ido occidentalizando y ha abierto las puertas al mundo, globalización, pactos de paz, en este caso con Israel. De hecho, es el único país árabe que tiene vuelos directos con Tel Aviv. Entonces, acá nos hemos dado cuenta que los Emiratos empezaron a darse, para redundancia, esa realidad en el cual, estando en la OPEP, más bien les limita la comercialización de su oro negro y que definitivamente seguir estando dependiendo en la misma mesa con un archienemigo que se llama Irán, que lo ha ido prácticamente
bombardeado en los últimos 2 meses, definitivamente es uno de los argumentos importantes para que Emiratos Árabes Unidos pueda tener esa independencia, como acabas de mencionar, subir las cuotas de producción sin que nadie les pregunte ni nadie les tenga que autorizar. Y también me gustaría sumar, Raúl, de que la salida de Emiratos Árabes, si bien es cierto, es de la mesa el 1 de mayo, es desde el 1 de enero en el cual se oficializa que los Emiratos Árabes no va a estar más en la mesa. Eso quiere decir que ahora, si hay alguna reunión el próximo mes, va a existir la silla, perdón, de los Emiratos Árabes. La silla termina de existir el 1 de enero, en este caso del año 2027. Pero me uno a tus palabras, es una reorganización petrolera que va a salpicarle positivamente a Venezuela, y yo obviamente voy a poner el hilo conductor, porque Venezuela, al levantarle las sanciones y ser un proveedor de petróleo muy importante para Estados Unidos, y la creciente subida de cuotas que, como lo acabas de mencionar, ya llegaron a los niveles del año 2018-19, casi llegando al millón de barriles diarios. Ojo, Venezuela puede llegar a 3,5 millones si así lo quisiera, pero bueno, esto quiere decir que hay un reacomodo justamente del oro negro a nivel internacional, Vanessa y Raúl. Te tengo una contrapregunta rapidito antes de entrar al otro tema, porque quiero hacer dos preguntas con eso. O sea, sigue los Emiratos Árabes Unidos sigue estando allí, pero no comercializa dentro, no se apega, digamos, a las regulaciones, eso es lo que estás diciendo, que tiene la OPEP por todo lo que va a ser el resto de este año. El caso Venezuela, ¿podría Estados Unidos presionar para que también se salga completamente de la OPEP? Aunque pues está allí, digamos, de papel, está allí administrativamente, pero no está cumpliendo con, obviamente, pues con las cuotas por obvias razones. ¿Qué le convendría más a Venezuela? ¿Quedarse o salirse? Y esto no llevaría de repente, o no sé, yo lo veo así, no es una jugada como para Estados Unidos y de repente con Emiratos Árabes Unidos hacerle contrapeso a la OPEC y de repente buscar ellos bajar el precio del petróleo ahorita que haya el conflicto y después que pase el conflicto de repente volver a subirlo. Yo no sé, yo tengo muchas teorías, No, pero por eso tú eres el experto. Mira, todo lo que está diciendo son parte de las barajas que pueden estar en un escenario, y no te lo vamos a negar. Lo que sí está claro es que la salida de Emiratos Árabes corresponde justamente en sentarse en una misma mesa con una persona que lo está atacando e invadiendo prácticamente. Eso es lo que ha sucedido y que está del otro lado del charco, en este caso en el Golfo, donde está el estrecho Hormuz. Entonces, por eso es que vemos esta salida prácticamente precipitada de parte de los Emiratos, como digo, sorpresiva, pero pareciera que es sorpresiva, pero para bien. En el caso de Venezuela, geográficamente está muy lejano y la parte ideológica no deja de ser importante ese cordón umbilical que tiene la República Islámica de Irán con Venezuela. No nos podemos negar que ellos han sido patrocinadores oficiales a lo largo de muchísimos años, al igual que Rusia y al igual que China, para salvarle prácticamente las finanzas públicas a Venezuela. Entonces acá, que Venezuela se vaya a retirar de la OPEP, mira, lo vería demasiado extraño, y aunque haya presiones de parte de los Estados Unidos, acá lo que me parece a mí es que la OPEP puede jugar un papel de reacomodo de cuotas, porque Arabia Saudita sigue siendo el principal socio en Medio Oriente que está en la OPEP de Estados Unidos, eso no lo podemos negar, o sea, y sigue siendo Arabia Saudita el proveedor de los 10 millones de barriles diarios, y que después de Estados Unidos y de Rusia es el tercero a nivel planetario. Entonces acá yo no veo que Venezuela se vaya a salir de la OPEP. Lo que sí pudiera haber es que la OPEP, acaba de suceder hace prácticamente 24 horas atrás, vamos a subir cuotas nosotros mismos. O sea, ellos van a tener que ir cediendo poco a poco para no perder la credibilidad de ese grupo que en los años 70 se formó, gracias a Venezuela, justamente, que fue uno de los fundadores, pero que hoy en día está perdiendo esa solidez y confianza a nivel internacional. Vuelvo a resaltar, ya ni siquiera es el 30% de la proveeduría de petróleo mundial. Entonces, estamos hablando que más del 70% no está recibiendo ninguna directriz de cuotas
de producción, empezando por Estados Unidos, pasando por México, Canadá, que son tipos que producen bastante, China, la India. Entonces acá podríamos darnos cuenta que existe por un lado un reacomodo y por el otro lado la respuesta es no, no creo que Venezuela vaya a salirse, aparte de ser el fundador de ese grupo de países exportadores de petróleo de la OPEP, también veo que la cercanía ideológica con Irán no lo va a permitir tan rápidamente. También recordemos que eso es un tema que se ha convertido más en tema político. Por eso es que no es de la producción petrolera, porque si los Estados Unidos quisiera producir 3, 4 millones de barriles diarios más, o quieren sacar las reservas los alemanes o los japoneses, que así también lo habían dicho hace unos meses atrás, ellos lo pueden hacer. Entonces, acá yo no lo veo por la parte energética, lo veo más por un tema de la debilidad en la credibilidad justamente de este grupo llamado la OPEP, que como siempre lo hemos escuchado, lo estudiamos y todo, que tenía un superpoder, pareciera que ese superpoder, la kriptonita, se les está acercando cada día más. Interesante, Daniel. Definitivamente eres el experto. Mira, yo recuerdo cuando nos estabas aquí visitando en los estudios y tuvimos una conversación, te preguntaba cuál es el termómetro para ti de la economía, pues como quien diría el más accurate, y te ponía de ejemplo el café, que estaba en ese momento bastante presionado por el tema de los aranceles. Te ponía el oro, por supuesto, como ese activo de refugio tradicional muy grande, muy importante, y te ponía el petróleo. Y tú dijiste, Vane, hoy y siempre te puedo decir qué es el petróleo. Así que en este momento vemos que continúa ese conflicto en el Medio Oriente, se ha sentido. Hoy en día podemos decir, tenía razón el doctor Daniel Suchard, el petróleo sí que por supuesto mide la economía, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel global. Desde el punto de vista económico, cuéntanos en este momento con ese petróleo, por supuesto que pasó de niveles de $60 por barril a lo que vemos hoy en día, 110, 120. ¿Qué pesa más en lo que es ese resultado, ese efecto dominó? El riesgo de inflación para nosotros, para ese consumidor, el impacto propiamente que tendría en las decisiones de la Reserva Federal o ese golpe propiamente a sectores como transporte, aerolíneas, mira el caso de Spirit, y también pues en la parte que es retail. Bueno, acá yo no te puedo agarrar una de las 4 o 5 respuestas que me diste porque todas, es como cuando uno hace un examen, todas las anteriores, el último punto, todas las anteriores. Lo que pasa es que unas son circunstancias de las otras y hay una que es la causante de todo y que definitivamente el conflicto presiona el precio del barril de petróleo hacia el alza y que en cascada o en la cadena de valor definitivamente hay presiones inflacionarias a lo largo y ancho de cualquier segmento de la economía. Tanto es así que las personas solo están creyendo que es en un bien o en un producto. No, no. Vamos a decir que Raúl, Vanessa y Daniel tienen que encontrarse en una conferencia en Washington. Y solamente por el hecho del traslado de las 3 personas, que ya va a estar incrementándose el precio de la gasolina de los aviones, como hablaste de Spirit, ya vamos a poner en contexto también esta aerolínea y todo lo que ha sucedido, ya solamente ese contexto, Daniel, Vanessa y Raúl, ir hasta Washington ya nos va a costar más caro, aunque no estemos en el área de productos, estemos en el área de servicios. Entonces acá la inflación es prácticamente una amenaza para todos por igual, tanto en bienes como para servicios. Esto obviamente va a presionar al consumidor porque si una persona gana $1,000, pero tiene que pagar el transporte y tiene que pagar el agua y tiene que pagar la gasolina y tiene que pagar la electricidad, va a haber que van a tener algún tipo de presión inflacionaria, va a haber menos dinero para el resto de los consumos. Entonces, ese $1,000 que en algún momento eran 100 para todo lo que acabo de mencionar, eso va a crecer a 120 o va a crecer a 130. Entonces ya hay menos dinero para poder ir a una comida rápida, ir al cine o invitar a alguien a disfrutar de un partido de fútbol ahora que viene el Mundial en unos prácticamente 3 semanas, 4 semanas. Entonces, es ahí donde va a haber algún tipo de ralentización a nivel de consumo. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional hace 10 días atrás acaba de mencionar las nuevas perspectivas económicas del mundo y Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Asia, Oceanía han tenido una pequeña ligera corrección hacia la baja y tiene que ver obviamente no solamente con el conflicto, sino también con el consumo.
Es interesante que América Latina es el único continente, y digo América Latina porque no es Estados Unidos ni Canadá, que van a estar ajustándose un poquito, pero hacia el alza. Y eso tiene que ver con todas las materias primas que tenemos nosotros en nuestro bello continente, en el cual van a ir supliendo las necesidades que otros continentes no van a poder porque están en un conflicto o porque tienen una burbuja inflacionaria. Entonces, quiero darles a ambos también, a ambos significa a todos ustedes que están conectados a esta hora del día, que las perspectivas, si bien es cierto, tienen en la gran mayoría de países un ajuste un poquito más lentas, América Latina va a tener un crecimiento un cachito por arriba. Entonces esto tiene que ver con esos commodities que se van a estar transando desde países tan grandes como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y bueno, y otros commodities un poquito menos mediáticos que van a venir de Perú, de Ecuador, y bueno, y por qué no también sacar un poco de pecho en Centroamérica, aquí donde les estoy transmitiendo, donde la manufactura de alto valor agregado de zonas francas, de dispositivos médicos o de maquilas que están en el Triángulo Norte, también van a estar dando pasos agigantados. Entonces vean que por un lado puede haber corrección hacia la baja y hay otros que sacan pecho y les va a ir bastante bien. Y bueno, y dejo a Venezuela como caso aparte. Venezuela es la primera vez que tiene números positivos, registró un aumento en el 2025 de 8% y va a registrar este año, en 2026, un aumento del 6%, obviamente apalancado con una factura petrolera que ya todos conocemos, por un lado, y que también se apalanca en un precio de 60 a 100 por el otro lado. Muy interesante, obviamente, lo que tú decías de los commodities, oro, petróleo, bauxita, cobalto, pues muchas de esas Aluminio, cosas que hierro. aluminio, hierro, todo eso está en nuestra región y es interesantísimo. Ahora, para ir terminando, tenemos menos de 3 minutos para terminar. En el caso de Spirit, veíamos que viene arrastrando desde 2024 ese capítulo 11 de la bancarrota. Obviamente, ¿tú crees que cuando esta caída tiene que ver, tú crees que esto vaya realmente, tiene que ver mucho con el precio de la gasolina, tiene que ver con el modelo de bajo costo? ¿Cuánto realmente tiene que ver con el precio del petróleo? ¿Y qué puede significar para los boletos aéreos en Estados Unidos y para el resto del sector? Una de las cosas que ha experimentado Spirit y estas empresas de bajo costo es que empeñaron mucha confianza en los commodities dentro de las aerolíneas, o sea, la venta de comida, la venta del asiento, el asiento con más espaciado, que si el asiento con la ventana, y la gente empezó a darse cuenta que podría aguantarse un avión de 2, 3 horas sin tener que pagar todo eso. Entonces, claramente, al tener una presión hacia el alza de los combustibles a lo largo de los últimos años, es que en 2024 fue Chapter 11 y para llegar a Chapter 11 ya tuviste varios problemas con acreedores porque tuviste que buscar formas de financiamiento para acuerparte de todos esos commodities que la gente empezó a darse cuenta que no necesitaba pagar. A veces uno llegaba al counter de Spirit y había que matricular una maleta y la gente le dice, mira, la verdad que no voy a matricular nada, y por ese lado es donde empezó a mermarse los ingresos. Y claro, hay un costo operativo que no te lo vas a poder negar. Los costos no solamente del avión, de gasolina, sino de la tripulación, de las personas en tierra, de la parte de los counters. O sea, hay un montón de costos y gastos que son fijos. O sea, ahí no te puedes volar esa parte. Y entonces, por más que tú quisieras ser low cost, terminabas llegando casi al precio de lo que no son low cost. Entonces la gente podía agarrar, y así fue el testimonio, que la gente decía, mira, le arrimo 10 o 20 dólares más y al final estoy viajando en una aerolínea mucho más corpulenta donde me están dando algunos beneficios que por el otro lado me están cobrando. Entonces acá un ejemplo, un business case en el cual uno tiene que aprender qué es lo que ha sucedido con Spirit, por qué tuviste que buscar financiamientos o apalancamientos para buscar solventar tus costos fijos, que eso es una ecuación totalmente inequívoca para las puertas del infierno. O sea, cuando tú tienes que buscar financiamiento para pagar nóminas es porque ya prácticamente estás sentenciado. Es ahí donde uno tiene que poner las barbas en remojo. Entonces, todas las aerolíneas hoy en día que tienen el mismo aumento de gasolina por el pleito de Ucrania-Rusia, por el pleito de Medio Oriente, por el pleito de lo que uno quiera, hay que buscar la forma
de poder tener un ajuste en sus rutas. Vean que Lufthansa acaba de anunciar, esta es aerolínea alemana, que tiene subsidio el gobierno alemán. Ellos acaban de anunciar que, mira, nosotros vamos a quitar 50.000 rutas, o sea, 50.000 rutas significa 50.000 vuelos. ¿Por qué? Porque hay unos que no se pagan y sencillamente me voy a quedar con los que son rentables. Entonces prefiero tener aviones en tierra y solo pagar el parqueo, por decirlo de una manera, que tener todo el acarreo de costos. Entonces acá, donde uno tiene que ir viendo lo que sucede con las aerolíneas que tienen otro tratamiento. Las aerolíneas compran gasolina con futuros, por ejemplo. O sea, no es el precio que tienes hoy, sino que ellos ya compraron la gasolina de los próximos 12 a 18 meses. Hay un montón de cosas que hacen las aerolíneas, pero cuando vemos lo de Spirit y Chapter 11 en 2024 es porque a raíz de muchísimos años se han ido acumulando cosas que, ojo, sí, la pandemia hizo tambalear a muchas, pero hoy muchas son bastante robustas y ha sido justamente porque han sabido no solamente manejar esa diversificación, sino también estar muy claros en que los costos que se tienen que ofrecer deben ser justos no solamente para el pasajero, sino también para la aerolínea. Entonces, quien viajó en Spirit hasta el día de ayer, definitivamente lo que hizo fue que le ganó al sistema. El que tenía los próximos 1.800.000, porque era lo que habían hablado de 1.800.000 asientos, y obviamente están en este limbo, pero definitivamente para nosotros aquí en Comercio TV me parece a mí que el análisis que debemos estar haciendo es, ok, ¿qué le pasó para que no venga a cargarle a otra aerolínea? Porque hay aerolíneas de bajo costo en Tailandia, en China, en Brasil, por supuesto, en Argentina. Y bueno, hey, cuídense todos ustedes de poder tener una estructura financieramente saludable y que no les pase una factura muy cara como la que acaba de suceder con Spirit. Ojo, el salvamento eran $500 millones. De hecho, el presidente Donald Trump estaba anuente a salvar y mucha gente dijo, mira, no podemos salvar algo que definitivamente lo que le metas ahora lo vas a terminar matando prácticamente en 5 o 6 meses. Y es ahí donde uno tiene que ver todas estas aristas en el área, obviamente, bursátil, corporativa y de inversión. Daniel, por factor tiempo, por supuesto, doctor, nos toca ir saliendo de esta conversación, pero me encanta, por supuesto, lo que dice, muy cierto, el problema era ese modelo de negocio. Pudimos hablar del petróleo, usted es un experto dentro de todo ello, pero nuevamente muchas gracias, Daniel, por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV. Hasta la próxima, porque el tema del petróleo, por supuesto, que va a continuar. Totalmente. Claro, ese no se pierde, por supuesto. Vanessa, Raúl, que tengan un feliz día, que la fuerza esté con ustedes. ¿Por qué? Porque hoy es el día 4 de mayo, que en inglés hace referencia a esa expresión que acabo de mencionar de la guerra de las galaxias. Podríamos decir que, sí, no sé si a Vanessa es muy joven, pero a Raúl y a mí yo creo que sí. Que la fuerza te acompañe. Yo soy fan también, yo soy fan, Daniel. Gracias, que tengas una excelente semana, excelente mes de mayo, pero nos vemos próximamente para continuar hablando del petróleo, de lo que tú eres experto. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Y buena audiencia, breve pausa comercial y por supuesto ya volvemos con más.